Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación del tercer mundial de Trino. A nombre de Penguin Random House y la FIL le doy la más cordial bienvenida. Y pues bueno, ya le cedo la palabra al mismo Trino para que nos hable acerca de este libro que hoy nos presenta, El tercer mundial de Trino. Un libro que nos habla de lo que se viene, ¿no? De este mundo de fútbol, de los silbatazos, las patadas, las cosas que luego nadie entiende y también de la fiesta enorme que es el fútbol. Bueno, bienvenidos. Y les pido por favor un aplauso para nuestro querido autor. Muchas gracias Miguel Moncada, mi editor. La verdad es que uno se va enterando de que a la hora de que empiezas a trabajar con editores de libros, hay gente que lo hace súper bien y estoy bien contento que esté Miguel echándome la mano en esto porque la neta, así como dice, detrás de alguien que hace estos libros siempre hay un editor y eso a veces no lo celebramos y yo quiero celebrarte, mi querido Miguel. Gracias por toda tu paciencia para todo esto, ¿eh? Oigan, voy a proceder a leer el prólogo de mi libro. A lo mejor no lo compraron ahorita, no lo han leído, pero se los quiero leer porque pienso yo que la letra está muy chiquita, pero sí traje mis lentes. Pero pienso yo que si algún día me aburro de dibujar, que creo que no va a pasar eso, quisiera escribir mis memorias porque me di cuenta que puedo hablar de cualquier tema y me acuerdo exactamente de todo. Hasta ahorita, que tengo 64 años y no me ha alcanzado el alemán famoso que se llama Alzheimer, pero el prólogo va así. Cuando entré a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la primera semana de clases tuve mi primer y desafortunado encuentro con un maestro, que no voy a decir su nombre, pero sus iniciales son Carlos Fuentes, no es cierto. No es Carlos Fuentes, no, se llamaba de otra manera, Raúl Fuentes. Sí, ya aclarando, perfecto, pues si ya voy a ser Pati Chapoy, pues como debe ser. Tuve un desafortunado encuentro con un maestro que nos daba la asignatura de materialismo histórico y medios de comunicación, o algo así. Cuando supe de esa clase pensé, ¡ay, dale, por fin! Una materia en donde pondrán a prueba nuestro compromiso social, porque yo andaba en ese rollo, ya saben, de 18, 19 años, pues todo el Che Guevara, todo ese rollo, ¿no? Una materia en donde pondrán a prueba nuestro compromiso social, donde todos vamos a aprender a discutir temas que después se convertirán en largas conversaciones en algún café con intelectuales y escritores importantes, y sobre todo para quedar bien con las chicas guapas que iban a esos lugares, que llevaban siempre su camisa blanca, sus jeans marca Jordache, su cabello largo ochentero tipo Farrah Fawcett, de mente abierta y su LP de Mercedes Sosa. La asignatura tenía que ver con el conflicto de las clases sociales y la distribución de la riqueza para entender el desarrollo y la evolución de la sociedad. Una superhueva, pues. Nuestro maestro nos hacía preguntas sobre qué consumíamos de la televisión, del cine y de la literatura, y tocó que escogiera al azar a alguno de los nuevos estudiantes de la carrera. Y con la suerte que siempre me caracteriza y siempre he tenido, me tocó a mí. A ver, con C, Camacho, ¿qué es lo que usted ve en la televisión de manera regular? Yo no quise decir que me encantaba ver en ese momento Ensalada de Locos o Viaje al Fondo del Mar. Recuerden, mi primer semestre de la carrera, no quise que él, recuerden que estoy en el primer semestre de la carrera y no quería que él ni nadie pensara que yo era muy superficial. Entonces pensé en contestar algo de lo que me sentía realmente orgulloso. Mi rutina de los fines de semana era ver el fútbol en la televisión y no solo eso, también veía con pasión el béisbol e incluso el box, pero principalmente lo que más me gustaba era ver un buen partido de fútbol de la Liga Mexicana. Entonces dije sin chistar, estoy hablando de la Liga Mexicana de los 70, no la mierda que tenemos ahorita, perdón. Yo
Yo lo primero que le contesté al maestro fue, yo veo fútbol y además le voy al Atlas. Esto último lo dije con un orgullo exacerbado. El maestro se puso la mano en la cara con un movimiento casi lento, se restregó el rostro con todo y su bigote, le dio una bocanada a su cigarrillo, que en ese momento se podía fumar en el salón, mientras me veía fijamente a los ojos. Fútbol, el opio del pueblo. De golpe y porrazo me dio una lección de que por qué los países subdesarrollados no avanzábamos culturalmente debido a tipos como yo, que se la pasaban viendo un pseudo espectáculo por televisión cuyo único objetivo era idiotizar a las masas, para que no vean la realidad nacional, para no protestar contra el 68, el halconazo del 71 y la nefasta herencia autoritaria del gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Y toda esa retahíla de postulados revolucionarios que nuestra generación ni siquiera estaba enterada, pero que habíamos caído en blandito porque él, con su inconmensurable sabiduría, nos haría al menos preguntarnos desde nuestros privilegios burgueses si deberíamos seguir viendo enajenados a 22 orangutanes persiguiendo una pelotita para quitarle el foco a los verdaderos problemas sociales que ocurrían en nuestro convulso México. Gracias, oh faro de sabiduría, gracias por abrirnos los ojos, por fin, dijo nadie nunca, al menos yo no. La clase me parecía más aburrida que un partido de ajedrez entre mancos, con lugares comunes y una realidad pero tan alterna que además no incluía la magnífica narración apoteósica de don Ángel Fernández, ni el análisis puntual en 4 palabras de don Fernando Marcos. Y fíjense, mi primera memoria del Estadio Jalisco es una ensoñación. Recuerdo entrar por una puerta enorme, subir unas escaleras, al fondo el rumor de unos cánticos alegres, sonidos casi de gritos desaforados. Después esas escaleras se iban hacia abajo, era de noche, el Estadio Jalisco iluminado, el balón, para los de mi generación se van a acordar, era de color rojo, porque en la noche ponían ese color para que se viera la jugada, era casi naranja, y los uniformes brillosos, el rojo y negro de mi equipo favorito, el Atlas, y el uniforme a rayas amarillas y blancas del extinto equipo tapatío, el Oro, que por cierto hoy jugó mi papá en el Oro, en las fuerzas básicas. Mi papá llevaba siempre al estadio 3 cojines a su platea, que se encontraba ubicada en medio de la cancha. 3 cojines blancos para los asientos de Alejandro, mi hermano, de él, mi papá propio y el mío. Se me agolpan ahorita varios momentos fantásticos de aquella época yendo al estadio con mi papá. Los miércoles o los sábados por la noche, esos eran los días que jugaba el equipo de las Margaritas del Atlas. Tanto me gusta ese nombre de Margaritas que me casé con una. Los amigos del balón también nos decían, la academia, los oriundos del paradero. Ahí en esas plateas vi como unos vivales de las tribunas llevaban un silbato, esto es real, llevaban un silbato y de repente hubo una jugada en el área, uno de ellos pitó su ocarina, o como se le llama en ese momento al silbato, en una jugada normal en el área. Y vi como el defensa Rafael Albrecht, argentino él, al oír el silbatazo, tomó con sus manos el balón en el área y el árbitro marcó penal. Es neta, o sea, y todo el mundo diciendo, no, y los queríamos linchar al pendejo ese del pitito. Era, de verdad. Y entonces ahí mismo, en esas plateas que tenía mi papá, que la verdad eran fantásticas porque estaban en medio de la cancha, ahí a esa edad, estoy hablando de 1970, el Mundial del 70 aquí en México, yo tenía 9 años, ahorita tengo 64, o sea, hagan las matemáticas ustedes. Ahí me llevó mi papá, me dijo, voy a llevar a Alejandro, tu hermano, a un partido, a ti a otro, a tu mamá no, porque no le gusta, y a tus tíos, que eran los primeros, mis tíos de Atoto querían ir al estadio con él, y yo fui y me tocó el partido de Brasil e Inglaterra. Ahí mismo, en ese partido, el arquero inglés Gordon Banks sacó de la raya con unos reflejos felinos un cabezazo que ya se coreaba como gol
de Brasil. Existe el video en YouTube, o sea, pónganlo ahí. Y estoy casi seguro de que en el video se escuchó mi grito, ¡arquero! El que tiró el cabezazo era el gran señor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Ahí mismo fui testigo del debut del portero más joven de la liga en ese momento, nada menos que Julito Aguilar, que jugaba en el Atlético Español. Del cojinazo que le aventaron a Manuel Manso cuando iba saliendo hacia abajo a las gradas, le aventaron un cojinazo y se pegó en la pared y se quedó ahí como un rato sobándose, gachísimo. Y como también vi el golazo de Rabona que le metió Carlos Reynoso, llevándose de corbata a ese gran defensa Roberto da Silva y horodando la meta de Nacho Calderón cuando jugaban en la Universidad de Guadalajara. Nacho Calderón en ese momento era la flamante compra para la UDG y pagaron la exorbitante suma de $1 millón de pesos. Los de la UDG, que siempre han tenido lana, no, vean esto, compraron a Nacho Calderón. Ahí vi el atajadón de Héctor Brambila, que le hizo un tiro de bocajarro el Rey Pelé cuando jugaba en el Santos de Brasil. Vi a Alberna García, jugador del Atlas, metiéndole un gol de penal al portero Walter Gacire del Toluca, donde él mismo, el portero le decía, tíramela aquí, le decía así como, tíramela aquí si eres tan macho, tíramela aquí. Y Berna García era chaparrito. ¿Dónde le metió el gol? Ahí. Y metió el gol y Berna se le fue a decir, pues ahí está, maestro, para que no ande chillando. Perdón, y de ver al incansable Toño de la Torre, ahí en el estadio, la elegancia de Pepe Delgado, nuestro medio del Atlas, los dribles innecesarios pero espectaculares de Willy Gómez en medio de la cancha. Todos esos momentos se perderán con el tiempo, como las lágrimas en la lluvia. Perdón, esto lo dijo Roger Howard en la película de Blade Runner, pero de seguro entraría como una muy buena referencia en las narraciones de Ángel Fernández, de don Fernando Marcos, de Enrique Bermúdez, el perre, creador del lenguaje inclusivo. Susano Santos Flores, Fernando Luengas, Emilio Fernando Alonso, José Ramón Fernández, Carlos Albert, Raúl Orbañanos, Juan Manuel Rojo, y por qué no, también de Antonio Andere, del Mago Septién, de Jorge Sonia Alarcón, que se parecía a Ming, el de Flash Gordon, y a Antonio de Valdés. Sí, ya sé que estos últimos eran narradores de box y de béisbol, pero ¿qué importa? Aquel profesor que decía que si el fútbol era el opio del pueblo, el box, el béisbol y el americano eran productos de manipulación del imperialismo yanqui. Bostecemos todos en este momento. Tuve la inmensa suerte de ver por televisión en vivo cómo el Superman Marín metía gol al despejar con la mano en su propia portería. O sea, un autogol, y escuché cómo describía Ángel Fernández el andar del confesor Cornero, que decía, y aquí va Miguel Ángel Cornero, cual Cid campeador cruzando a media cancha rumbo al Concilio de Trento. O a don Fernando Marcos cuando el equipo de León perdió en un partido crucial y que no deberían de perder, y jugaron pésimo y perdieron 6-0, no llegaron a la final. Entonces, ahí en el No Camp de León, y entonces don Fernando Marcos, los acuerden de él, al final siempre tenía 4 palabras de esa pérdida de 6-0 de León, y dijo, sus 4 palabras, don Fernando, ¿cómo no? León, pero de circo. Ustedes me podrán calificar como aquel maestro de la universidad porque en realidad soy muy superficial, cabeza hueca, soy imperialista, frívolo, sustancial, trivial, vacío, liviano, vano, somero, fútil, baladí, insignificante. Pues eso, yo soy, lo admito, soy un adicto al opio, un adicto a los opioides, un drogodependiente, toxicómano y un yonki. Así es, soy un adicto al juego del hombre y ahora también a la gran liga femenil. Digo, hay que poner eso para también que las muchachas me lean en este libro. Todo eso soy, pero siempre con los colores rojinegros en el alma y la selección mexicana en mi corazón. Y sí,
Cuando eliminan a México, inmediatamente le voy a Brasil o a Argentina. ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo que no. Si yo estuve en el 70 y Brasil fue campeón, y luego me tocó en el 86 que Argentina fuera campeón, y además el Atlas, casi todos los entrenadores que me caían muy bien y jugaban bonito, pues son argentinos, y los jugadores argentinos los queremos mucho aquí en Guadalajara, sobre todo porque pusieron buenos restaurantes argentinos. Así termino. Esto lo escribí en Ajijic el 12 de agosto del 2025, bajo los 3 palos, con mis guantes de portero y mi sudadera del Guamapuente, mi chutagol en la mesa y un peteca que es y siempre será, como decía el gran Edson Arantes do Nascimento, mi juego favorito. Y este es el libro del Mundial que les presento el día de hoy. Y tengo... Muchas gracias. Y tengo el gusto de estar este día yo aquí para platicarles de este libro, porque sigue siendo para mí, este libro es de los que menos me ha costado hacer, incluso tengo mucho material que no puse en el libro, porque me referí precisamente nada más a lo que era el Mundial y lo que es el Mundial. Se llama el tercer Mundial de Trino, porque no nada más porque México es anfitrión por 3 veces, sino porque tengo otros 2 libros del Mundial. Entonces, este sería el tercero, que ahora lo hago en Aguilar, en esta nueva editorial. Estoy muy contento porque además, pues es un libro que está súper gordo, ¿bien? Como lo pueden ver. Es una edición súper bonita, me encanta. Y obviamente quiero platicarles los inicios, por qué empecé a hacer cartón deportivo, y la historia remonta al occidental aquí en Guadalajara. Mucha gente que me ve me dice, es que yo te leo desde que publicabas en El Informador. Y les digo, nunca en la vida he publicado en El Informador. Que era el periódico que leía a mi papá. Mi papá leía El Informador para saber qué amigo se había muerto. O sea, porque salían ahí todas las esquelas. Pero nunca publiqué ahí, porque el dueño del periódico El Informador decía que Gis y yo éramos muy pelados y que no, y que la sociedad tapatía no estaba preparada para las malas palabras. Y que yo la verdad es que soy una persona bastante educada. Mi mamá decía, ¿por qué hablas así, mijito? Aquí en la casa no decimos chingaderas, ¿por qué? Esa lengua que tienes y demás. Pero seguramente es por la sangre alteña que tengo. En mi sangre corre, pues, sangre como todos los seres humanos, pero también agave, porque a mí me dieron de biberón desde siempre un 7 leguas, y como mi mamá es de Atotonilco el Alto, pues soy realmente el hijo pródigo que nunca tuvo Atotonilco, porque yo nací aquí en Guadalajara, pero siempre me festejan porque así pasaba. Nos íbamos a jugar fútbol en las vacaciones de la primaria, de la secundaria, ya en la prepa ya no, pero en esas temporadas mis papás pues no nos aguantaban en la casa. Y acuérdense, estoy hablando para las nuevas generaciones, que la escuela terminaba en mayo, eran los exámenes finales, y ya salíamos de vacaciones a principios de junio, julio, agosto, y entrábamos como el 2 de septiembre, después del informe de los priistas, ya empezaban las clases, pero eran muchísimas vacaciones, lo cual yo festejaba, y me iba a jugar fútbol cuando nos íbamos a Atotonilco, a la unidad deportiva de Atotonilco el Alto. Pero no nomás jugábamos ahí, la única cancha de pasto, que aquí lo pongo en el libro, estaba arriba, digamos, yendo hacia Arandas, pero una cancha preciosa de pasto que no era para hacer cancha de fútbol, porque arriba, tierra colorada con muchas piedras, era una cancha que tenía en medio una montaña, así, súper bonita de pasto, pero tú no veías el otro lado. Y yo jugaba de portero. Y nomás decía, ¿cuánto vamos? Que fue gol, decían. Había árbitros de ahí, de Atotonilco, que había uno que le decían el enchiloso, la neta, le decían el enchiloso, no sé por qué, que había perdido 3 dedos con un cohete, que ya saben que eran de los coheteros, y había perdido, pero era árbitro de fútbol. Le costaba mucho sacar las tarjetas, porque con esto agarraba el silbato y realmente una de las cosas más fantásticas de jugar fútbol en un pueblo era cómo era la interpretación de las reglas del fútbol. Eran increíbles, porque ya saben, si han ido a ver alguna vez fútbol de chavitos, los chavitos juegan perfecto, porque entre ellos no hay esa maldad de ir a golpear, de pegar, de hacer tiempo.
que ya el fútbol mexicano, sobre todo los latinoamericanos, así somos, o sea, lloramos de todo, nos tiramos al piso, es un teatro tremendo, y los árbitros tenían pues esta capacidad de ver esas jugadas y saber si hacías actuación o no. Pero el enchiloso tenía la capacidad de inventar nuevas reglas en el fútbol. Entonces, no sé si se acuerden, pero los que jugábamos fútbol, de repente había jugadas que mandaban al área, y como todos jugábamos sin idea de nada, o sea, todos los defensas estábamos en el área, y arriba nomás estaba el portero ahí, pero entonces mandaban la pelota al área y caía en medio de piernas, donde todo el mundo le pegamos, y lo que oficialmente se le llamaba la melé, ya saben, se armó la cámara húngara, que era eso que rebotaba la pelota, y le rebotaba y pegaba y todos así, y de repente la tierra de la cancha empezó así como ser un polvaderal, el árbitro ya no vio nada y pitó, y dijo, falta de quién, falta de lo del equipo contrario, ¿por qué? Amontonamiento en el área. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pues qué bueno, o sea, casi metían gol, pero era amontonamiento del área, pues así, o sea, la inventó en ese momento porque no alcanzó a ver con la tierra. Eran tiempos en los que jugábamos con uniformes que eran muy pesados o con hechos de estambre, que no eran nada propicios para estas tierras, porque pues, me imagino si hubiéramos sido alemanes, pues eso nos cubrían del frío, porque ya, pero imagínense una onda en verano con camisetas pesadas, los números, y mi abuelita me diseñó las 3 sudaderas del Guama Puente, que no sé si se acuerden, pero lo voy a describir como lo decía Fernando Luengas, narrador que murió en el terremoto del 85, desafortunadamente, pero él narraba todos los partidos del Toluca y decía siempre, y aquí vemos al portero Walter Gazire, que viste una sudadera color amarillo con vivos rojos laterales, puños rojos, short rojo, medias blancas y el escudo de los choriceros del Toluca. Entonces lo escribía muy bien porque él venía de la radio y la radio era así de específica y todos esos locutores que eran fantásticos te daban explicaciones como si no estuvieras viendo el partido, pero obviamente servían muchísimo como referencia. Y entonces cuando le dije a mi abuelita, ¿cómo quieres tu uniforme de Guama Puente? Mira, abuelita, el Guama Puente viste cuello negro, camisa color chicle, así decía Ángel, color chicle, que era como un grisecito, puños negros, short negros, medias negras. No sé si ustedes tienen esta idea de quién era el Guama Puente, que ahorita lo ven ahí con José Ramón, pero era un galanazo que se agarraba, le decían el Guama Puente porque era como un Tarzán, que su mayor cosa que era muy buen portero, pero era bueno para agarrarse a chingadazos. Entonces yo decía, ese es el portero que yo quiero ser, o sea, un cabrón que a lo mejor le meten goles, pero agarrarme a chingadazos con el primero que me diga algo, y tener mi uniforme del Guama Puente, porque además era galán y salía en la revista TV y Notas de novio de Silvia Pasquel, ya saben, esas fotos del Guama Puente, y él así con el uniforme, ¿no? Y el título de la fotonovela, mi novio es portero. No, y mis tías tenían eso, porque son muy chistosas mis tías, y decían, pero portero de hotel, decían, pues está muy guapo, está encamable. Y el Guama Puente, creo yo, junto con Roberto Gómez Junco, son de los exjugadores que sí saben realmente ser analistas de fútbol. No todos tienen esa capacidad. Ahora voy a hablar un poco mal de los comentaristas que yo admiro a muchísimos de la generación que venían, como les digo, del radio. Ángel Fernández, Fernando Marcos, Fernando Luengas. Y luego de esa misma generación, alguien que nuestra generación como que no trataba muy bien, que fue el Perro Bermúdez, que se me hace sensacional el Perro Bermúdez, o sea, todos teníamos la idea de que, pues sí, tenía mucho el estilo de Ángel Fernández, pero él le metió más de su estilo, diciendo todas las palabras, como les dije, de lenguaje inclusivo, con la E al final, y de repente tenía sus puntadas buenas, porque lo que yo digo que se ha perdido es que los comentaristas tienen como chistes privados, que luego no estamos entendiendo nada los de acá, pero los comentaristas de antes tenían chistes elevados y chistes sobre las jugadas hasta de literatura, o sea, esto que les digo de Ángel Fernández,
Ángel Fernández, cuando la selección de Rusia en el 70 llegó, no sé si se acuerden, tenía CCCP, sus iniciales aquí decía Ángel Fernández, no se confundan, ahí en el pecho dice cucurrucucú paloma. Eso se ha perdido muchísimo, el humor. El Perro Bermúdez, había un jugador húngaro así que se apellidaba Perrot y decía, ya está un sobrino mío húngaro, el Perrot, como el Perro Bermúdez. Creo yo que las anécdotas en el fútbol, y sobre todo las que tengo en la memoria, hay por supuesto muchos videos, pero se han perdido, sobre todo en el terremoto del 85 se perdió muchas imágenes de partidos que fueron legendarios. A mí me tocó, los de mi generación se van a acordar, un partido Chivas América con el Centavo Muciño, en donde las áreas estaban pintadas de blanco, o sea, de cal blanca. O sea, imagínense respirar eso ahí en el área chica, en el área grande, y era estaban pintadas de blanco que para que el árbitro viera si había penal o no. Y ahí el Centavo Muciño metió un golazo de palomita sensacional al América. Y miren, no soy anti-Chivas, o sea, pero si ya son Chivas y América, pues sí, le voy a las Chivas, pues, pero no crean que con mucho gusto, porque mi segundo equipo después del Atlas era el León. A mí me gustaba el León con Davino, Salomón, el portero Darío Miranda, que era el sobrino del cardenal Miranda. Ese equipo me parecía sensacional. ¿Por qué me gustaban esos equipos? Porque como decía mi papá, cuando íbamos a ver al Atlas a jugar, vénganse, vamos al estadio, vamos a ir a ver goles, aunque sea en contra, pero va a haber espectáculo. Y sí, el Atlas perdía 4-3, pero los partidos eran buenísimos. ¿Por qué? Porque el Pistache Torres no tenía más que lo mejor que puede tener un entrenador, motivación. Les decía, cabrones, muéranse con la camiseta, este es su equipo, y salían y se partían la madre. Eso se ha perdido ahorita, ya no pasa. Y entonces les transmitía eso, pero de táctica pues era, jueguen bonito, pero que no metan goles, o sí, pero metan ustedes también, y ya se abría el partido, ya había goles y siempre perdía el Atlas, pero había mucho espectáculo. Que eso me da muchísimo gusto porque los últimos 2 campeonatos que fuimos bicampeones, tuve un pleito mínimo, pero dije, ¿para qué le sigo el onda a este pendejazo? Porque digo, perdón, yo sé que si lo veo le voy a decir, pues sí, dije en una fil que eras un pendejazo, pero Faitelson diciendo, no sé de qué celebras si esos 2 partidos del Atlas fueron arreglados porque en la mesa de no sé qué, le dije, ya cállate el puto hocico, cabrón, tenemos 70 años y ser campeones, me chinga tu madre, lo que sea, como hayamos ganado, haya sido como haya sido, no andes inventando, y si les dieron nada, qué bueno. Yo le voy al Atlas, aunque gane con trampas, cabrón. No ganó con trampas, ganó bien, la neta. Pero lo que no debemos hacer, y me di cuenta en ese momento, y que fue un consejo de un buen amigo mío, que me dijo, güey, no le sigas el juego a ese güey, porque lo que quiere son likes, y no tiene los likes de los que te gustan, los que son tus cartones, y dije, sí, cierto, que ching su madre, el gordo, ya no le voy a hacer caso. Pero finalmente el libro, que estoy platicando ahorita, pues contiene todo esto que les estoy platicando, que son historias que vienen desde mi juventud, de los estadios, de los partidos, de lo que olía una tienda deportiva. No sé, yo iba al centro a una tienda deportiva, incluso Jaime Pajarito tenía su tienda de deportes, y al entrar a una tienda de deportes también el olor tiene esta característica, así como el Estadio Jalisco huele a orines, digo ya no, porque ya nadie va, pero el de las Chivas huele a orines, pero de champaña. Acá orín de pueblo, señor, pues sí que somos. Los olores de entrar a una tienda deportiva como de cuero, de los balones de cuero, que era una cosa espantosa, jugar con esos balones. Los de mi generación sabrán, ahora los chavitos que juegan con estos balones son como balones de los que jugábamos Salver, de esos de plástico, no pesan nada, pero jugabas con unos balones de cuero que si llovía pesaban el triple, y dar un cabezazo, no mames, ahí perdías archivos increíbles de episodios de Perdidos en el Espacio, que ya no me acuerdo, porque yo era
portero, pero también era centro delantero. O sea, era de estos como Enrique Borja y el Guama Puente, pero con lo peor de los dos, es decir, el Guama Puente porque yo me quería agarrar a madrazos y Enrique Borja porque yo era bien cazagoles, o sea, nada más estaba arriba, pero sí sabía rematar muy bien de cabeza, eso sí, o así de bote pronto, porque yo no sabía burlar. Soy muy buen poste, o sea, los que entienden esto, puedo pasar el balón muy bien, incluso doy buenos pases, pero no soy bueno para quitarme a alguien así como lo puede hacer Messi o Cristiano Ronaldo, no, para eso no. Me fui a probar a algún equipo del Club Guadalajara, que lo dirigía un entrenador que le decían Don Robert, y tenía dos equipos que él entrenaba, el de los buenos, que se llamaba el Titán, ahí no estaba yo, y el otro, el de los que estaban probando suerte, el Chacaritas, ahí sí yo estaba, y jugué de portero, y quiero decirles que es una profesión que admiro muchísimo a los porteros, porque la neta, yo no tenía, o sea, por más que sí me gustaba ser portero, yo no tenía esa capacidad tan gruesa creo que sí tenía buenos reflejos yo, pero lo que me hacía mucha falta es ese poder que tiene un portero, porque tienes que ser, ahora sí que un dictador, gritarle a tus defensas, ser el líder, y si tú la cagas en una jugada en donde tú tienes la culpa por distraído o lo que sea, hay una pesadez, el portero se lleva lo peor de las partes, pero también puede ser el héroe que puede dar el chicharazo. Espero que entiendan la referencia, porque ahora ya no se dice fallar penales, se dice dar el chicharazo. Realmente el portero puede ser el héroe porque puede parar una jugada importante. Nosotros decíamos del portero Héctor Brambila, que era también otro de mis ídolos del Atlas, que volaba afuera y dentro de la cancha porque jugaba Pacheco, fumaba súper Pacheco, y de repente hay entrevistas que había en Televisa después de los partidos y él estaba súper Pacheco diciendo, sí, pues sí ganamos, pero qué loco, ¿no? O sea, qué loco el uniforme rojinegro, así como de huelga. Y era una época en la que el fútbol se tomaba realmente muy en serio. Eso del opio del pueblo que decía el maestro, pues era verdad, porque a los gobiernos sí les funcionaba mucho que uno se la pasaba en la pendeja viendo el fútbol, y obviamente sigue siendo eso, este mundial que viene es eso. Y yo vi el partido, mi papá me llevó a los 9 años a ver ese partido de Inglaterra-Brasil, donde Pelé da el cabezazo, Gordon Banks saca de la raya la jugada, estaba yo en la platea ahí con mi papá, y luego en el 86 vi en el Estadio Jalisco también, porque era la manera en la que podía yo ir al Mundial, el momento en que dos grandes jugadores dieron el chicharazo, fallaron los penales, Platini por Francia, en el medio partido, Brasil-Francia, Platini por Francia y Zico por Brasil. Los dos fallaron los penales y los vi. Ahora mi expectativa, después de ver, es ver aquí grandes partidos de Irak contra Marruecos. No, nos tocó creo que Corea, ya se me olvidó, pero lo vi y ya se me olvidó, pero Corea es uno de ellos que es el peligroso, y luego dan de cuenta que nos tocó creo que el Líbano y Israel. Ay, sí, no es cierto, no, alguno de esos así que no juegan fútbol nunca, y ya nos tienen asegurado obviamente seguir. Tengo mucha confianza en el Vasco Aguirre, me cae bien, no tengo confianza en que nuestros jugadores ahora que están tan monetizados y tan faltos de lo que decía el Pistache Torres, el amor a la camiseta, lo tengan tan presente, pero también confío en los promotores de los jugadores que les van a decir, güeyes, ahorita es cuando los puedo colocar en Europa, jueguen chingón y van a jugar bien seguramente, porque así somos los mexicanos. Yo tengo la teoría de que esto que hace el ICE ahí en Estados Unidos, de verdad, de decirle tienen dudas si eres mexicano o no, pues no les pida los papeles, ponle un balón y que tire, y si lo falla es mexicano. Ya con eso se van a dar cuenta, va a dar el chicharazo. Obviamente espero que los partidos de la selección lleguen pues lejos, pero no le veo mucha esperanza, espero que ustedes le vean más esperanza que yo. Tengo mi teoría
de que si no es España va a ser Inglaterra el campeón. Ya ven, pero en el fútbol nunca se sabe, porque además me acabo de enterar hoy, fíjense, yo no sabía, que Italia todavía puede venir. O sea, chicas, si hay esperanza. Vienen los italianos con sus uniformes y ya saben, casi todos son carabinieres, que son cuicos de allá, pero sí están guapos, la verdad. Tengo la esperanza de ver un mundial padre, el último mundial en México, ya son 3. Por eso, además de tener 3 libros, se llama el tercer mundial, porque son 3 mundiales aquí en México. Nos tocó pues la inauguración, que es lo que más gente ve, y luego después ya nadie ve hasta que vamos, es como el béisbol, ya nomás ve la serie mundial. Pero creo que el libro tiene esta parte en la que si ustedes están aquí no creo que todo el mundo le guste el fútbol, y eso me parece muy bien, porque no es un libro para la gente que sabe de fútbol. Yo no soy conocedor de fútbol, pero sí soy un apasionado del fútbol, y eso es lo que está en este libro, es la pasión por un deporte, por algo que muy contaminado, también lo digo, por las marcas, por los multipropiedades de equipos, por todas las cosas que hay en las apuestas, pero ya veo que pasa en todos los deportes, en el béisbol, en el básquetbol, en el americano, todo pasa. Sin embargo, el fútbol, y sí lo puedo decir con seguridad, es el deporte que más se ve en este planeta. O sea, no hay más, y eso me lleva a estos recuerdos de futbolista, de alguien que es muy, realmente yo me puedo considerar que soy una persona fiel. Siempre he sido del Atlas, como siempre digo, aunque ganen, y siempre le voy a ir a la selección mexicana ante todo, pero como buen tapatío, si pierde la selección, le voy a Brasil. Y luego después a los argentinos, porque pues el Atlas, tenemos a todos los argentinos que vinieron a hacer aquí grandes aportaciones. La Volpe, que era un mamón, pero era muy buen entrenador, etcétera. Bielsa, que vino a hacer lo que hizo el Atlas, me parece sensacional. Entonces, pues, me gustaría, que este es el momento que tenemos los caricaturistas, que estamos todo el tiempo encerrados detrás de un escritorio, mandando las tiras cómicas, ahora ya no a los periódicos, aunque sí, sigo en el pero también en las redes sociales, y la gente que es muy amable, sobre todo en Twitter, que es ahí donde están realmente los más perruchos de todos, me tratan bien. Hay algunos, y sobre todo lo digo en buena leña, que los del Cruz Azul no aguantan la carrilla, porque no aguantan la carrilla, brother. Son los únicos que sí me mientan la madre cuando hablo de que Cruz Azuleaste, güey. O sea, todo ese rollo que es ya un verbo que debe llevarse en todos los mexicanos. Es que Pedro Duana, un jugador que venía de Cruz Azul a jugar al Atlas, ha sido la única persona, no estoy hablando jugador, porque no tiene nada que ver con jugadores, sino puedo decir que en esta profesión de hacer caricaturas puede ser un chiste que ofenda. Y me lo han preguntado, oye, ¿algún político se ha sentido ofendido por un cartón? Y dije, pues en primer lugar no soy cartonista político, y en segundo los políticos son muy cínicos, y al contrario, cuando dibujas, me ha tocado con cuates que dibujan tal presidente municipal o tal gobernador es un corrupto. A mí me pasó con Jorge Castañeda cuando era el cónsul, que hice una tira cómica donde llegan los extraterrestres, nos agarran a todos los terrícolas para llevarnos de esclavos a su planeta, y todos vamos súper tristes así, excepto uno que iba súper contento. Y entonces decía, güey, ¿por qué vas contento, cabrón, si nos están llevando de esclavos? Dice, puta, pero esto está mejor que trabajar con Jorge Castañeda ahí en la embajada. Y al otro día sí, le hablamos aquí de la embajada, del licenciado Jorge Castañeda, para ver si le puede regalar el cartón. Oye, pero le estoy diciendo que es un mamón. Sí, él lo sabe, o sea, enterado está. Pero así son los políticos, si hablan mal de ellos, hasta quieren el cartón del cartonista, donde dicen, ratero, yo lo quiero. Me dibujó Falcón, me dibujó Calderón, me dibujó el Fisgón, o sea, todos los políticos, cartonistas políticos que dibujan a un político, pues ellos están felices con eso. Pero yo nunca en la vida había experimentado el hate de verdad, o sea, que alguien llegara de la fuente deportiva a decirme, güey, cuídate, porque Pedro Duana te quiere madrear. Y yo, cabrón, pues, ¿qué hice? Bueno, sí me acuerdo qué hice, pues. Llegó a jugar al Atlas, ¿se acuerdan que antes
no eran temporadas de que se acaba en diciembre la final y es campeón, sino que era todo un campeonato como lo es, como lo normal, que es hasta se acaba en mayo los campeonatos, pero aquí el business ser dos es como los gansitos o los pingüinos, dos de cada bolsita porque ganan más dinero. Y en aquella época había cambio de jugadores en el invierno y el Atlas contrató a Pedro Duana y su primer partido fue en el Estadio Jalisco vistiendo la camiseta del Atlas el 27 de diciembre, sábado. Bueno, ¿quién fue al estadio? A ver, 25 de diciembre todos gastados, 26 estás crudo. El 27 partido del Atlas, pues nadie fue al estadio y dijo, estoy muy consternado por esta afición que no vino al estadio. Entonces yo hice un cartón y dije, no seas mamón, cabrón, o sea, es 27 de diciembre, los del Atlas vamos porque vamos, pero somos pobres, cabrón, no podemos gastar ahorita, eres un mamón. Pues claro que estaba enojado y que me quería madrear, porque le eché encima a la afición, porque ya saben cómo son los del Atlas, sobre todo los de la Fiel, que son bien bravos, cabrón. Y entonces él me quería madrear. Es la única persona en la vida que he sabido, no le diga nada porque creo que ya se le olvidó, pero es el único que me ha querido madrear, pero de ahí en más, siento yo que, y a lo que iba con esto de venir aquí enfrente a ustedes, me gustaría escuchar algunas preguntas, poquitas porque sé que tenemos muy poco tiempo, si se puede, tenemos un micrófono inalámbrico, entonces si hay algo que me quieran preguntar es el momento y me parece genial porque así ya los voy conociendo y no detrás de una red en donde me preguntan cosas y ni los conozco. A ver, aquí hay una. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alfredo, en Instagram como el Monch. Mi pregunta es si dentro de algún tiempo o si es a corto o largo plazo, si tienes pensado hacer otra cinta animada, como la de Santos contra la Tetona Mendoza. ¿Hay planes de otra cinta animada de Trino? Mira, te voy a decir, y está muy adelantado, hay planes para hacer la serie del Santos, ya estuvimos en ese rollo, pero te voy a decir cuál es el problema, que creo que se va a resolver porque ahora Netflix ya compró HBO, pero el problema es que los que les dicen ahora CEOs o los que se encargan de eso, los cambian muy seguido en los streamings y los que son cuando son mexicanos nos invitan porque dicen sí, hay que hacer la serie del Santos, pero luego el que nos invitó, vamos a 3 juntas y no, es que ya no está él, ahora está fulanito de tal que es argentino y él no conoce al Santos, no tiene ni puta idea y entonces ahora sí que como Guess Manero nos encarpetan, ¿no? Nos ponen una carpeta y luego vuelve a surgir porque otro mexicano, oigan, sí hay que hacer la serie del Santos, sí, ahí estamos. Y otra vez, pero ahí estamos luchando para que eso pase y por supuesto que queremos hacer eso. Gracias. A ver, sí. Primero, muchas felicidades, soy Iván Vargas, un fanático tuyo. ¿Y qué te inspiró a hacer el Santos? Apoyando ahí la pregunta del compañero, digo, ya te lo enseñé hace ratito acá en el brazo. ¿Qué te inspiró? Digo, es un genial trabajo el que hiciste, como todos, pero ese particularmente tiene una creatividad bien diferente. Acuérdate que el Santos lo hacemos ahora sí, Gis y yo, pero realmente la génesis de esto que estoy diciendo va en contra de lo que voy a platicar ahorita. La primera vez que hice una tira donde salía el Santo, no el Santos, fue en Historias Paralelas, que fue mi primer libro que presenté aquí en la FIL en 1988 y me lo presentó un nuevo personaje en la televisión mexicana que yo invité para que viniera a presentarlo aquí, que ahora es de mis mejores amigos, mi hermano, que fue Andrés Bustamante, vino del Doctor Chunga a presentar ese libro de Historias Paralelas y ahí había una tira en donde había unos niños, que era la historia de mi vida en la cuadra donde vivíamos, en la calle Ley, y Rubén Darío, como me critican en los de La Última Trinchera, Rubén Darío y la calle Ley, en Circunvalación Vallarta, ahí vivía yo y había unos parques interiores. Bueno, nos gustaba, pues éramos chavitos, ir a timbrar a las casas. Y la tira cómica iba de que eran unos niños que timbraban la casa de la persona equivocada, para la casa del santo,
y salía bien encabronado porque estaba en el baño y se los perseguía y se los agarraba a madrazos a los chiquillos, porque no le andes buscando bronca al santo. Y cuando empezamos a hacer la tira, yo le dije a Gis, vamos haciendo una tira donde yo te propongo que se llame El Santos, no es el santo, no tiene máscara, en realidad así es su cara porque tiene vitiligo, y es el Santos, y está el jefe de la policía y el cabo, y entonces me dice, órale, yo voy a inventar que se pelea contra la Tetona Mendoza. Y él inventó a la Tetona Mendoza, inventó al Peyote Asesino, y yo inventé a los zombies de Zaguayo, y luego ya entre los dos las Poquiances del Espacio. Yo traía siempre a los personajes populares, porque Gis no veía la lucha libre, pero yo traía al Kid Pitayas, estaba también Godzilla, que me gustaban las películas de monstruos, y por supuesto a Godzilla ahí, que es marca registrada, por eso en la película ni lo mencionamos. Y Gis traía a la Pachequés, él traía a la Perra Fiucha, a la Sirena Lupe, y surgió realmente de hacer una tira cómica que hablaba de un superhéroe mexicano, que era el Santos, que era muy pacheco, y de eso se trataba. En la jornada, en la sección infantil de los domingos, entonces era muy famoso que en Ciudad de México, en la jornada, los papás llegaban el domingo y quitaban el suplemento de historietas para que los hijos no lo leyeran, pero eso no lo han entendido las generaciones, y lo digo con toda sinceridad. Prohíban algo para que tenga éxito. O sea, en el momento en que eso hacían, en la escuela, ya saben, en la escuela llevaban los de secundaria stencil, en aquel momento, de las tiras que no los dejaban los papás leer y todos se los echaban en su casa. Igual pasó con la película del Santos. Es una película de animación para adultos que tuvo mucho éxito con los niños, porque pues, les encanta la peladez y todo el rollo. Y obviamente eso es lo que tiene esos personajes, que lo hacen entrañable en el sentido de que apelamos a la cultura popular siempre, al charro negro, a todo lo que representa este surrealismo que vivimos cada día en este México nuestro, que siguen pasando cosas surrealistas, netamente, todo el tiempo. Sí. Hola. Hola, me llamo Matías. ¿Gabriel? Querido, Sí. ¿qué consejo me das para hacer cómics? ¿Qué consejo te doy para hacer qué? Cómics. Para hacer cómics. Muy sencillo, es algo realmente que te lo voy a decir con mucha sencillez. Dile a tus papás que compren todos mis libros, que le gasten, o sea, en tu educación, güey, o sea, no todo es ir a una escuela pública, o sea, que le gasten a todos mis libros para que vayas leyendo, no te creas. Lo que sí quiero decirte es que ponte a dibujar, porque yo creo que todos los que estuvimos aquí, todos estamos aquí, estoy seguro que todos los que estamos aquí, como tú, a tu edad, éramos moneros en potencia, porque a todos nos gustaba colorear y dibujar y hacer monitos. Y ¿sabes qué? Ese es mi consejo que te voy a dar. Yo sigo siendo como tú, sigo siendo niño, aunque me veas viejito. Muy bien, a ver, siguiente. Gracias. A ti. Allá atrás, hay alguien allá, muy en gallola, sí. Échanos el grito, a ver. Ahí está. Ahora sí. Hola, yo soy Santiago. Yo te quería pedir un consejo acerca de cómo trabajar los temas que son más personales o más dolorosos y poder trabajar sobre un sentido. Hay una frase, bueno, es como toda una historia, ¿no? Hay un rey en una fiesta y está hasta arriba de la escalinata, todo el mundo se detiene a verlo, da un paso, se tropieza y se cae, ¿no? Y mientras más se cae, más se ríe la gente. Y cuando llega al piso de abajo está muerto, ya nadie se ríe. Entonces, algo que me dijeron hace mucho tiempo es el trabajo del humorista es saber en qué escalón se murió, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo defines ese escalón y cómo puedes transformar aquello que es como irreprochable a una tira de humor? Pues mira, yo la verdad seguiría en la línea, estoy hablando de estos tiempos nuevos en los cuales hay una corrección política que está matando el humor, y esto que estás diciendo es bien importante porque al parecer
no podemos ya hacer un humor que se salga de las ciertas reglas que conocemos como políticamente correcto, porque sí da risa pues que alguien se muera. En el buen sentido lo digo porque o sea, yo lo dije en la última trinchera y es un chiste que a lo mejor lo conocen, pero es un chiste que inventé y que el güiri se le hizo malísimo, y creo que sí es malísimo, pero era esto, ¿sabes? Que en los funerales aquí en México, todo el mundo vamos al funeral pues a conocer el chiste más nuevo y lo que sea, porque los mexicanos no tenemos problema con la muerte, es decir, celebramos el Día de Muertos, les llevamos comida, la muerte para nosotros es un trascender. Por supuesto que hay muertes trágicas, pero hay muertes naturales de personas que tuvieron su ciclo y se mueren. Y el chiste que yo tenía era que era un cuate que quería chupar de gratis y vio un funeral y entró y pues ya saben, el café con piquete, pues él dijo, ¿puede darme el café con piquete? Hasta en el tercero dijo, ¿me puede dar el puro piquete? Porque el café me causa mucho problema. Y empezó a chupar y ya andaba muy pedo. Y entonces veía que todo el mundo lo veía raro porque estaba pedo sentado, pero todo el mundo se paraba en el ataúd a decir, ¿por qué te nos fuiste, Ramiro? ¿Por qué te nos fuiste? Y él dijo, pues tengo que hacer algo, cabrón. O sea, y de repente vio que pues dejaron un ratito el ataúd y él se paró y decía, sí, Gumaro, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te nos fuiste? Entonces alguien se paró y dijo, ay, usted ni lo conocía. Y dice, ay, sí, se creen mucho con su pinche muerto. Obviamente el humor está en eso. El humor significa romper eso que acabas de decir. O sea, si lo platicas así, entonces iba cayendo y no sabes cómo se murió, no importa, se murió. Y lo que sigue en el chiste es, a ver, llega con San Pedro y le va a decir, aquí hay escaleras eléctricas, pendejo, para que no te vuelvas a caer. Algo tiene que salir, ¿me entiendes? Porque de eso va el humor tiene que ser transgresor, pero no hay que confundir, porque ojo, tengo un libro específico con el señor Luis Yamara, un gran escritor, sobre el bullying. Es muy diferente hacer humor en donde la víctima es alguien a cuando tú eres el que te ríes de ti mismo. Eso es genial. Tú puedes hablar de tu abuelito que se murió y puede darle risa a mucha gente porque estás hablando desde tu parte, pero no puedes decirle a alguien que se le murió y que qué bueno, o hablar de los detalles físicos como el bullying o como muchas veces pasa. Mira, yo me acuerdo que realmente, y voy a decir algo totalmente incorrecto, pero antes en la escuela había como una especie de carrilla grupal, en donde no nos agüitábamos, realmente no había esta sensibilidad que ahora hay de muchas cosas, de decirnos apodos, o sea, el que era morenito era el negro y yo en mi casa soy el prieto, porque soy hijo de lechero y mis hermanos son blancos y esos apodos los vas haciendo como comunidad, como cariño, pero pueden ser ojetes, pero con humor. Entonces, teníamos un compañero que era tartamudo y le pusimos, aquí había una tienda de departamentos de esos que comprabas electrodomésticos a plazos, que era Maico se llamaba, y le decíamos el Maico porque te daba una palabra de enganche y otra en cómodas mensualidades. O sea, si tienes un compañero, perdón por todo esto que se dice, y luego además está el lenguaje inclusivo. Si tienes un compañero que no oye, así no. Sí, perdón. Perdón. Tenemos un compañero que caminaba de punto y coma y le decíamos el hecho en México. A otro compañero que no tenía una oreja por la taza. Es que la neta
el humor es lo que nos hace nosotros diferentes a los mexicanos, a otras culturas. No estoy diciendo que nomás sea de los mexicanos, es de muchas culturas latinas, es decir, todo Centroamérica, venimos de lo mismo, los cubanos, tenemos esta onda de lo guapachoso, de lo chévere, de la vida, de la muerte, lo vivimos todo el tiempo. Y el humor es lo que nos ha salvado. Llevábamos muchísimos años con el PRI y los políticos nos robaron todo. Y luego después siguieron los panistas y ahora siguen los que son ahorita, no voy a decir su nombre, pero empiezan con M, y son morenos como yo. Pero nos han robado todo a los mexicanos, pero lo único que nos han podido robar hasta ahorita es el humor. O sea, es que eso es lo que nos salva a los mexicanos. Y no estoy hablando de una manera que esté yo diciendo esto para no, como el opio del pueblo, ¿no? Para olvidarlos. No, sé que la realidad está súper gacha. Y lo primero que hacen los dueños de los periódicos a correr es correr al payaso. O sea, nos corrieron a Gis y a mí de Reforma, a Gis de Milenio, porque, bueno, de La Jornada también, porque no coadyuvamos con la realidad, es decir, pues no somos cartonistas políticos, pero eso es lo que funciona ahorita. Y yo digo, oigan, y reírnos de lo cotidiano, reírnos del día a día, reírnos de un chiste. Ahorita me acordé de un gran caricaturista que se fue muy joven, le dio un infarto fulminante, Zip se llamaba, era de Mérida, y tenía un chiste que yo lo repito, que es de esos chistes como caricaturistas, y ojalá yo lo hubiera inventado, pero era sensacional. Era un mesero, ya saben, esos meseros que ya tienen horas ahí tomándote la orden y están cansados, y el mesero está tomando la orden y tú estás viendo ¿no? el menú, y ves que el mesero está tomando la orden, pero está haciéndole así, rascándose, y el cuate dice, oiga, ¿tiene hemorroides? Dice, no, nomás lo que hay en el menú. ¿Por qué todos los chistes tenemos? O sea, que sí se lo merecen los políticos, pero son cínicos. Realmente reírnos de Noroña y de eso, le estamos dando likes, es lo que ellos quieren. Hay que empezar a ignorar a los imbéciles, de verdad. Hay que empezar a ignorar. Pero esto no es contra Morena, es contra todos, y peor, soy peor contra los panistas y contra los priistas. Y lo políticamente correcto está terminando con el humor. Yo tenía un libro que realmente está canceladísimo, no porque la gente sepa que está cancelado. Yo lo cancelé porque me da mucho miedo haber hecho ese libro, pero luego lo veo a la distancia y digo, me tengo que esperar todavía un ratito, pero sí lo quiero volver a publicar, que se llama, porque no se llamaba, por ahí anda, Piropos para toda ocasión. Y piropos de toda ocasión se le ocurrió a Margarita, mi mujer, porque cuando yo tenía mi oficina como unas cuadras de la casa, estaba embarazada de Chema, mi hijo que está aquí también, y entonces todos los días pasaba por una construcción y los albañiles, mamacita, tira ese, yo te hago otro. Y empezó a recopilar piropos que le decían en la calle, Margarita. Entonces me dijo, haz un libro de piropos. Pero ella es una chava que acepta ese tipo de cosas. Y yo hice piropos, incluso es de un libro que hasta dice piropos panistas, ¿no? ¿Cómo es un piropo panista? Mamacita, a esa de rojo. Me caso con ella por la iglesia y luego ya me la cojo. O sea, los piropos son algo que es también muy natural de nuestro pueblo, pero se volvió, por supuesto, por culpa de nosotros mismos, los machos hombres, pues en acoso, por supuesto. Pero yo me acuerdo de Mauricio Garcés, películas a las 4 de la tarde en tu butaca familiar de Canal 4, aquí en Guadalajara. Pasaban películas de Mauricio Garcés con Zulma Fayad, que salía buenísima, la neta, o Amadé Chabot, que era una gringa, o sea, en la película era, con esto de los feminicidios, por supuesto que claro que ese humor no pega ahorita, porque tenemos la sensibilidad muy a flor de piel y la entiendo muy bien, pero el humor que se hizo en esa época no tiene esta información de ahorita. Entonces pasa Amadé Chabot, él es abogado, Mauricio Garcés, cierra la puerta, se le atora el vestido a Amadé Chabot, se queda en bikini, no en bikini, en brasier y calzoncitos, y bueno pues, unos calzones así gruesos, así como lo de monjas, así de, no,
pues sí queda así como, y él le pone su saco por caballero que es, entonces ella le dice a Mauricio Garcés, es que quiero que me ayude porque me quiero divorciar, porque mi marido me quiere matar. Y él le dice, yo también, pero despacito. Claro, o sea, yo ese chiste, no es la primera vez que lo digo, pero luego al final, lo dije una vez en Ciudad de México y lo salió. Trino, ese viejo rancio que hace chistes misóginos, en donde cree que es chistoso hablar de que maten a las mujeres. Ay, cabrón, y lo dije yo, era Mauricio Garcés. O sea, eran otros tiempos, yo estaba chiquito, no quiero que las maten, pero despacito es otra cosa, pues. O sea, pero no hay esa visión. El humor vino a matar lo de bote pronto, el ser uno realmente propositivo. Obviamente hay un humor que sabemos que no se puede decir, que es ese que les digo de bullying y de humor machista. A mí no me gusta el humor muy básico de Televisa, de las escuelitas donde hay unas alumnas con minifalda y los señores son niños y todo es como sexual, y ese humor, o el de los albures. No soy buen alburero, la verdad, no, a mí todo el mundo me chinga con los albures, no sé alburear, no me gusta eso, me gusta más el humor pícaro, el humor que sobre todo mucho de Tintán, o sea, Tintán que era, o sea, es como parte de Mauricio Garcés. Tintán tiene otra que era fantástica, que ¿se acuerdan esa que se llamaba no es el Revoltoso, es Calabacitas Tiernas? Y él está en el Parque México, en Ciudad de México, y de repente por un amor se va a suicidar, ¿no? Y entonces lleva una pistola y entonces dice, me voy a suicidar aquí en este parque, adiós sol que me diste este calorcito, adiós ciudad que me vio crecer, adiós ahuehuetes milenarios. Y pasan dos chavas, adiós muchachas, ¿a dónde o qué? Y ya no se suicidó porque pues pasaron dos muchachas. A diferencia de Cantinflas, que Cantinflas era más melodramático y era de que si alguien le hacía algo, él sí sufría. Y no, la neta no, o sea, yo tenía un amigo que era bien padre, o sea, llegaba a una mesa porque era la época en que sacabas a bailar muchachas y estaban todas las guapas y bailas, no, bailas, no, bailas, no, bailas, sí, y con ella, feliz. Y uno, aplicando la de Cantinflas, era la que me gusta, bailas, no, te deprimes. No, güey, hay otras 5 ahí que están más buenas, güey, o sea, y le van al Atlas. Pero bueno, creo que ya terminamos, muchísimas gracias. Voy a estar firmando libros aquí mismo, entonces no tengo prisa, voy a firmar a todos los que compren el libro y con muchísimo gusto saludarlos en persona. Gracias por asistir el día de hoy y estoy muy contento de seguir participando en Aguilar, mi editorial, que es parte de Penguin Random, y de todo este equipo que hace posible que yo siga haciendo mis libros para todos ustedes. Muchas gracias.